te va a salir para que acepte. Ujú. Bueno, antes de partir haciéndote preguntas, te quería agradecer, Rodrigo, la disposición de hablar de un evento de tu historia en el que yo pude compartir contigo y que con tu familia también. Entonces, quería preguntarte cómo te sientes para hablar de ese periodo de tu vida, de, de esas situaciones que viviste, cómo es para ti. Ujú. Eh, sí, es algo bonito, yo creo, de alguna forma. Ando con ganas igual de conectar un poco conmigo porque por nuestro trabajo de pronto toca estar siempre súper disponible para conectar con otros y ha sido como bien largo esta semana, así que para mí este espacio siempre ha sido agradable y de mucha confianza, entonces si por ahí tú piensas que eso le puede servir a las personas y hemos visto que sí le ha servido a otras personas, para mí es, no sé cómo decirlo, un orgullo, un honor, es algo lindo, la verdad es que es algo que siempre he buscado de alguna forma y aquí se da de una forma muy especial. Así que agradecerte a ti de generar estas instancias quizás atípicas para lo que uno acostumbra también dentro de la psicología y eso es algo que yo también valoro y te agradezco mucho. Qué, qué bacán, Rodrigo, porque efectivamente, bueno, tú y yo hemos compartido el encuentro y hemos visto cómo el compartir la experiencia, el resonar desde lo que han vivido las otras personas y que se parece, cuando las experiencias son parecidas, tiene harta utilidad de sentirse acompañado, ha tenido hartos efectos que tienen que ver cómo sacar ideas o pensar cosas desde alguien que ha vivido algo parecido. Y en ese sentido, como me parece súper interesante esta experiencia de la que pudiste compartir conmigo. Y me encantaría mucho que me contaras cómo nombras tú esa experiencia que viviste, qué características tuvo para ti y que entiendo que fue el inicio para que nos pudiéramos conocer siquiera. Disculpa, creo que justo se empezó a pegar, no sé si me podría Ya, repetir la pregunta porque sí, sí, te puedo repetir. no la puedo entender. Es- es parte te estaba preguntando con qué tuvo que ver que tú y yo nos conociéramos. ¿Qué fue lo que a ti te pasó y cómo llamas a esa Ah, experiencia que perfecto, como tuviste? un poco de contexto, ¿cierto? Bueno, yo en esos años estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando psicología en la Universidad de Concepción. Eh, Me parece que fue por ahí por el 2016 si mal no recuerdo. Creo que he estado segundo o tercer año ya. Eh, y llegué a consulta a raíz bueno, si lo llamáramos quizás en términos más clínicos, a veces me acomoda, a veces no tanto en llamarlo así, pero para entenderlo sirve. Que tuve una crisis psicótica. eh, Me diagnosticaron de trastorno bipolar en ese entonces. Y bueno, un poco en la búsqueda de encontrar ayuda, yo creo, profesional, que a mí y a mi familia, digamos, nos ayudara, valga la redundancia, a poder seguir con nuestra vida y acomodarnos a esto que estaba pasando, que era bastante disruptivo quizás a la realidad que ya veníamos trayendo. Mm, Eh, y en ese caminar, bueno, mm, pasamos por un par de psiquiatras, no estaba del todo cómodo con eso, me dieron una medicación que la verdad es que rechacé a costa mía, digamos, y en el mismo estado en el que estaba, pero decidí rechazarla. Y bueno, quizás por la misma facilidad de estar en la UdeConce y de que mis profes fueran psicólogos, ahí llegamos a tu contacto. Entiendo que tú igual estabas de alguna forma ligado a la U, que estudiaste ahí, que estabas haciendo clase, me acuerdo de una clase tuya después. sí, Y no podría haber sido más providencial en ese sentido, porque en ese entonces yo estaba en un estado, estaba como muy chispita, por así decirlo, lo que podríamos llamar una manía, ¿no es cierto?, a ratos psicótica. Entonces era difícil relacionarse conmigo para mi entorno. Yo andaba con muchas ideas
dispersa, de repente conocía gente y empezaba a armar ideas y así para acá y para allá, muy a la vida, muy espontáneo, haciendo muchas conexiones, por así decirlo, mentalmente y con personas igual. Y en ese contexto fue que llegamos a tu consulta, eh, y justo aparece esta metodología quizás novedosa para uno del diálogo abierto, de considerar la terapia familiar o el espacio familiar como un lugar fértil para trabajar y entender qué es lo que estaba pasando y si acaso está relacionado a nuestra forma de comunicarnos. Y eso fue súper bueno, pues, para dar ese contexto. En ese momento empecé con terapia individual contigo y aparte familiar también, que tuvo distintas modalidades. Me acuerdo que íbamos a tu consulta, a veces solo con mis papás. En algún momento después fuiste a la casa y ya se involucraba a mis hermanos, igual, mi hermano, mi hermana. Entonces fue como un proceso bien diverso, bien rico y también extenso. Y bueno, ¿cómo será que me sentí como que después con los años también he vuelto? eh, y cuando requiero, siento que quiero un espacio para hablar de mí, para trabajar ciertas cosas, me acuerdo Mm, de Rafa. Así que aquí mm, estamos nuevamente. qué lindo. Oye, yo recuerdo que ese periodo, ese proceso duró como 9 meses, ¿o no? ¿Cuánto, Sí, cuánto? te mentiría. A ver, eh, tiene que haber sido como por estas fechas, como el cambio del verano al otoño, Sí. probablemente el 2017 o quizás 2016. Yo tenía 20 años, tengo 27 ahora, eh, 2016 parece. Y claro, fue un periodo extenso porque, a ver, de repente esa hora no lo tengo tan a la mano, tan fresco, eso, No, tranqui, fechas, tranqui, si era pero sí como... fue extenso porque alejaba un poco del... eh, no, para tratar de recapitular, pero fue extenso porque después recuerdo haber ido a tu consulta, Mm, después ya quizás estaba más calmo de alguna forma, y eso permitió también que hubieran diálogos familiares. eh, pero mm, sí fue un trabajo largo y de alguna forma había, a pesar de que no había interrupciones, después hay también una continuidad mm. de trabajar contigo. Oye, ¿qué sientes que fue lo que te acompañó en ese periodo de tu vida? ¿Qué sientes que te ayudó o colaboró de alguna manera con estar mejor, con sentirte mejor tú? Ujú. En particular en el espacio terapéutico o después incluso con personas de confianza, el poder hablar abiertamente de lo que me estaba pasando o lo que estuviera pasando por mi cabeza, por muy quizás extraño, bizarro, difícil de entender para mí mismo o para las personas que estuvieran enfrente, el poder simplemente hablarlo y desde ahí intentar quizás darle un sentido, yo creo que eso fue clave. Y lo sigue siendo, sí, Ya, sí. ya. Porque si nos vamos, por ejemplo, quizá a lo típico en relación a trastornos psicóticos, cuando una persona a lo mejor no está haciendo sentido o deja hacer sentido su conducta para el resto, es fácil que vengan conductas del tipo como chuta, esta persona hay que contenerla o no hay que escucharla, así como está hablando tonteras, que se calle o qué pena, ojalá que se calme. Obviamente una reacción natural también, quizás pienso un poco en mi familia, por ejemplo, o incluso la gente se aleja, en su momento mis amigos, y es entendible también. Entonces, desde ahí encontrar un espacio que incondicionalmente quizá, o que estuviera también preparado para eso, ¿no es cierto? De escuchar, que tú escucharas e intentar y darle un poco de sentido y de forma, o por lo menos a mí llevarme un poco más allá y hacerme estas preguntas y entrar desde ese lenguaje quizás bizarro que yo haya podido tener. Yo creo que eso fue clave, o sea, el poder sentirme escuchado y validado más allá de en contraste, ¿no es cierto?, de todas estas miradas que se alejan o que son de extrañeza o que son de pena. Mm, Puesto a escuchar y a validar más allá de ese sentido, yo creo que eso fue clave. Sí. claro. ¿Tú te acuerdas qué cosas se te manifestaron a ti en ese tiempo como estos pensamientos que tú has llamado que pueden ser bizarros o extraños, que la gente no entiende? ¿Te acuerdas qué cosas se te manifestaron o fueron para ti como visibles? Bueno,
Hay varias cosas, o sea, yo creo que más vale la pena como destacar que tenía una sensación de euforia finalmente, como mucha energía, dormía poco, muchas ideas, como que muy fácil estaba conectando y sintonizando con gente y con ideas y era como pisar el acelerador y no parar. Entonces iba siempre subiendo, siempre iba más allá, abstrayéndome, sintonizando, conectando ya de una forma que eh, dejaba de ser, yo creo, ¿cómo decirlo? Yo pienso un poco en el contexto, yo igual estaba en la U, de repente participaba de conversatorios, entonces a veces había espacios en los que era válido o era esperable que alguien se abstrayera demasiado o agarrara papa con ciertos temas, y a lo mejor por ahí no sé, creo que a gente puede verlo hasta encontrar interesante, pero sí recuerdo otros momentos en los que eh, no tengo claro a veces como qué es lo que viví o qué tan claro estaba yo de lo que estaba viviendo, Mm, porque era como un estado de tanta euforia y excitación que todo era novedoso. Y, por ejemplo, recuerdo en algún momento que viajé a Santiago acompañando una huelga de hambre de expresos políticos que había, y yo estaba un poco en ese estado también, entonces de repente me pasaba yo mismo en las tremendas películas y me cuesta zanjar una línea entre de lo que viví fue real y no. De repente pensaba que me estaban siguiendo constantemente, que puede haber sido. Entonces se mezcla, es una cosa bien extraña. ya. Dudo un poco de mi juicio de realidad en ese entonces, pero a la vez había algo que me mantenía ahí también y que me mantuvo vivo y que hay aspectos de mí que se mantuvieron ahí. Creo que quizás si hubiera sido distinto me podría haber hecho daño o podría haber hecho daño a otros. Mm, Recuerdo en algún momento haber cruzado el puente de Conce a San Pedro, que es un recorrido que hacía con frecuencia. Y en algún momento miré por el puente del río y pensé en tirarme, pero no en un sentido depresivo de mi vida, sino que era un tiro nomás, así como muy fuerte nomás, y si pensando lo un hago? poco ¿Y en si lo eso. hago nomás? Eh, claro, Mm, mm. Oye, súper sí. súper interesante lo que me estás contando y que agradecido de esas cosas que compartes, que entiendo que son como bien tuyas, digamos, y que a muchas personas que han tenido la experiencia también me las han podido contar de pensamientos que les son extraños o algunos que no les parecen tan extraños, pero que los otros no los entienden. Entonces eso es súper agradecido que me puedas comentar eso. Y ahora, si tú lo miras para atrás, lo que te pasó en ese tiempo, lo miras con los ojos de hoy. ¿Qué crees que te estaba pasando en ese tiempo y por qué el hablarlo abiertamente sientes que ayudó? Mm. Yo creo que fue como una mezcla de cosas que me pasaron que me llevaron a esa crisis finalmente. Y en el fondo esa crisis fue como una suerte de reseteo, y es como mi propio ser de lo más profundo diciendo como, oye, no sé qué hacer con esto, no puedo más, y hay como un estallido, una implosión, por así decirlo, que remueve todo y de pronto, no sé, mis capacidades cognitivas y de alerta están al máximo, y creo que también tiene que ver con a lo mejor querer poder copiar con la realidad, querer poder eh, abarcar cosas que a lo mejor no podía abarcar. Y me he dado cuenta que en ese tiempo igual pude reflexionar mucho, quizás gracias a mi propia carrera. Me dediqué a intentar entender un poco qué es lo que me había pasado y después me pasó de nuevo. De ahí no me ha vuelto a pasar, pero sí he identificado que sí hay factores que se repiten. Y el más fuerte, quizás uno de los gatillantes, es que me pase algo muy fuerte, una decepción de un ser querido, por ejemplo. eh, Y siento que eso choca un poco como con mi idea o con mi configuración, por así decirlo, cómo soy criado y cómo soy, de aceptar, de ser paciente, de querer a la gente incondicionalmente. Se Mm, mezclan varias cosas. Bueno, también el consumo de marihuana en su momento, eh, y la predisposición genética también. A lo mejor otra persona puede hacer una crisis de forma distinta, pero yo identificaba esos elementos claro. en Y, el, particular en esa crisis. el tema de la marihuana me dijiste que también influyó. ¿Cómo te diste cuenta que influyó? ¿Cómo supiste que influyó? Sí, la verdad,
hubieron semanas previas a la crisis en sí, al episodio psicótico, digamos, fuerte que marca un antes y un después, quizás porque fue como algo bien explícito. Yo me quité toda la ropa en la universidad y, y pasé un estado de conciencia súper especial que no sé si lo he vuelto a tener o después la segunda crisis fue también distinto, pero era un estado distinto al que estoy ahora. Y en esas semanas previas estaba durmiendo muy poco, estaba muy ansioso, estaba comiendo poco, perdí peso rápidamente y estaba fumando mucho. Ya fumaba, bueno, yo había evitado fumar porque me lo habían advertido de chico que era peligroso por mi genética. Todo el primer año de universidad no fumé, mis compañeros sí lo hacían, que igual era habitual en ese contexto. Y después ya dije, bueno, lo pasan bien, no les pasa nada, ¿por qué no? Y, y esas semanas previas de mucha ansiedad, y yo creo de no entender lo que me pasaba internamente, estaba fumando ya mucho, quizás 1 gramo diario, lo Mm, cual es bastante, considero. Y, y en el fondo estaba buscando de alguna forma quizás ese estado, o sea, es como que mi cuerpo o mi alma quería salirse de mi cuerpo y que fue un poco lo que experimenté en esa crisis. Y bueno, recuerdo con bastante claridad que ese día, más o menos a la hora de almuerzo, estaba atrás de la biblioteca central con un amigo en el estacionamiento, no había dormido mucho ya, sabía que era mala idea fumar, él también se daba cuenta que yo estaba en un estado así como medio chispita, y además estaba estudiando algunas cosas en ese entonces, me fui un poco en la volada de que tenía una planta al frente y la intenté entender. Mira, mm, curioso, nuevamente entra ese factor de querer entender. Y miro la planta y como que quería comunicarme con ella, como entender qué lenguaje hablaba ella para poder comunicarme con ella. Y eso en paralelo fumo marihuana y de pronto algo hace clic y ahí como que despego, digamos. mm, Entonces fue un variante. Y en una segunda oportunidad que tuve una crisis también que fue distinta, pero igual fue psicótica, nuevamente estuvo presente el fumar antes. E inclusive en ambas veces tuve un presentimiento antes de fumar de que no debía hacerlo. mm, Era como si mi propio cuerpo, mi propio ser me hubiera estado avisando como algo va a pasar. No he vuelto a tener esas sensaciones. Yo creo que si la tuviera, no pensaría 4 veces antes de dar esa piteada, digamos. mm, mm, Que sí ha sido factor en ese sentido, sí. Hay que tener cuidado para quienes puedan ver esto, si son jóvenes sobre todo. Claramente no es inocuo, también tiene consecuencias en la atención, en la memoria. eh, Así que sin mm, condenarla necesariamente, creo que sí hay que tener mucho respeto y conocimiento antes de decidir consumirla. Ojalá poder decidirlo. ya, ya. Oye, Rodrigo, y en este proceso en el que tú empezaste como a hablar las cosas y a poder hacerlo no solo conmigo terapéuticamente y con tu familia, sino también con amigos y todo, ¿qué fue pasando contigo? ¿Qué fue sucediendo? ¿Qué fue? Porque yo recuerdo que fue un periodo de 9 meses por lo menos que conversamos y que de a poquito fue cambiando la cosa, pero yo no sé cómo lo viviste tú, cómo fue la experiencia de ir cambiando en ese proceso. Trato de recapitular un poco. Fue una etapa bien loca en mi vida en ese sentido, porque yo hasta antes de eso era una persona como bastante estable quizás. Creo que esa crisis y lo que surgió después fue como remecer un poco todas esas ideas y esas formas de ser que ya tenía bastante establecidas quizás. Y fue también un poco reencontrarme con mi mismo de alguna forma. En gran medida no me arrepiento y estoy agradecido de las experiencias que viví por toda la apertura que tuve en ese periodo. Pero sí también me puse en riesgo. Recuerdo que salía mucho. De alguna forma no quería estar en mi casa. El, el foco que estaba, el núcleo de esta situación problemática que estaba viviendo internamente, tenía que ver con mi casa, tenía que ver con mi papá en particular. Entonces, buscaba estar poco en la casa. Salía mucho, a veces agarraba la mochila y sencillamente salía, me quedaba donde amigos, algunos amigos de años, otros amigos así más de ese momento. Eh, Me puse más, ¿cómo decirlo? Como más promiscuo quizás, incluso. Siempre había sido bien monógamo, estaba en una relación incluso previo a la crisis y durante la crisis preferí cortar esa relación porque encontraba que estaba haciendo daño a la otra persona y también yo me sentía muy distinto. Entonces conocí más gente y tuve experiencia a raíz de eso.
que agradezco y que atesoro. Creo que me sentía mucho que me las sabía todas y que me las podía todas, porque estaba con mucha energía. También en base a eso cometí errores, yo creo, como cualquier persona. Sí pude hacer muchas cosas, la verdad es que tenía harta energía y a pesar de que estaba en ese estado, iba a la universidad a veces, rendía hasta cierto punto. También los profesores me daban hartas pasadas, entendiendo el estado en el que estaba y por suerte la carrera que estudié me permitió estar rodeado de gente que sí tenía cierta herramienta o interés también de poder acogerlo de una forma más tranquila, quizás, o a lo mejor hubiera sido otro contexto, estaríamos hablando de una historia súper distinta. Mm, mm. Eh, Hice harta música, conecté harto con la naturaleza, que son cosas que son importantes para mí, que sigo haciendo, pero sí estaba como en un estado de mucha espontaneidad y mucha conexión casi espiritual, podría decir. Y eso me recuerda también que tenía otras ideas que a veces me cuesta terminar de cuajar. Me puse a ver mi horóscopo, cosas que jamás había hecho antes. Yo tuve una formación súper católica. En algún momento sentía como que estaba conectado con algo superior y que estaba llamado a algo. Entonces siento que tiene matices y que a veces incluso me cuesta terminar de ordenar. Como, porque sí hay ideas que tenía que creo que no estaban totalmente fuera de contexto. Como que quería ser diputado, por ejemplo, o quería fundar una fundación que me acuerdo que ayudara a gente. Y en el fondo eso respondía como a los intereses que tenía, pero amplificado, digamos, hasta el cansancio. Ya. ¿Era alguna experiencia de amplificación de tu experiencia? Claro. Y eso mismo también, respondiendo quizá a tu pregunta de cómo eso influyó en mi relación con mis personas cercanas, yo creo que la gente que está alrededor mío se da cuenta, bueno, como, "Oye, este chico con tanta idea". Le era difícil seguirme el ritmo, derechamente, lo cual es comprensible. Yo con el tiempo he podido tener experiencia del otro lado, de acompañar a personas en ese estado y puedo empatizar más como desde esa vereda, pero siendo yo la persona que estaba así, yo estaba súper convencido de lo que estaba haciendo, me sentía bastante seguro, estaba como muy con agencia, así, con eso, como siendo directo. De alguna forma yo creo que fue un poco como una revelación también, apuntando a cierto nivel de independencia, también yo creo. Mm, mm. Oye, Rodrigo, y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que han sido como aprendizajes importantes que tú tuviste de poder pasar por esto? ¿Y cuáles crees tú que han sido aprendizajes de tus seres queridos que han sido importantes por pasar de esto y hablar de esto, poder encontrar maneras de hablarlo y de expresarlo? Sí, bueno, son varios aprendizajes, yo creo. Creo que me pude conocer bastante más a mí mismo en alguna dimensión, eh, pero sí también me ha servido para aprender a cuidarme más y estar más atento a lo que pasa en mi interior. Es algo que hasta el día de hoy estoy desarrollando y que creo que tengo harto por desarrollar porque me llevó a entender que esas crisis eran como una respuesta a algo que no estaba entendiendo. En el fondo había algo doloroso que no estaba afrontando y que ni siquiera estaba en mi contenido consciente, no era algo que pensara, que yo anduviera en el día, hoy estoy achacado por esto, estaba bloqueado de mi consciente, pero toda esa energía súper fuerte salía de otra forma. Entonces eso me ha llevado al aprendizaje de atender eso y no esperar a lo mejor necesariamente estallar para, para poder entender que algo me afecte. Yo Mm, creo que me ha llevado a entender que tengo que conectar de otra forma con mis emociones, no censurarlas tanto, yo creo que pasa un poco por ahí. Eh, y los aprendizajes de mi entorno, bueno, paciencia, yo creo, amor, también apertura a otras formas de ser, a otras formas de estar siendo por un tiempo. Igual mi familia, en ese sentido, creo que como muchas familias en Chile y en el mundo al final han tenido que convivir en su historia con otro tipo con ese tipo de situaciones muchas veces, trastorno psicótico, si lo queremos llamar así, o emergencia espiritual, como le dicen otras personas, que igual es una forma linda de verlo. Eh,
obviamente igual hay sufrimiento de por medio, no quiero idealizarlo en ese sentido. Sé que mi familia estuvo muy preocupada, yo salía mucho tiempo, se han urgido, le hablaban a mis amigos para saber dónde estaba. No tiene que haber sido grato eso, yo también lo he vivido de la otra vereda y es agotador. Y quizás también de ahí viene un aprendizaje de dejar ir un poco y de confiar también. O sea, uno no puede estar monitoreando siempre a una persona. Quizás sí puede ser necesario a veces, pero creo que también aprendí cómo valerme bastante por mí mismo. Salía tanto solo que me puse a prueba un poco. Yo creo que de alguna forma me quise poner a prueba también. Y bueno, aquí estoy también. O sea, no sufrí ningún accidente, no cometí ningún delito tampoco, que podría haber sido quizá otra persona, por ejemplo. Eh, Así que eso, en resumen, me he aprendido como a atenderme más a mí mismo un poco, quizá, y para mis cercanos, apertura también. O sea, recuerdo en particular un par de amigos, una amiga muy cercana que lo sigue haciendo, me habrá escuchado, yo creo que una de las conversaciones más bizarras que recuerdo haberle hablado de que la niña que me gustaba, no sé, que yo era como un elegido y ella también, casi que iba a ser como un papa y una papisa, una cosa así, Mm, tipo de pensamiento, que en el fondo era como una exacerbación de lo que estaba sintiendo, ¿no? Y mi amiga me escuchó con toda paciencia, me validó, nunca me dijo nada, seguimos siendo muy amigos al día de hoy. Pero tengo otra cara de la moneda, también un amigo muy cercano, que seguimos siendo cercanos, también colega, se alejó de mí porque le chocó, yo creo que también se tiene que haber enojado mucho. De hecho, bueno, en esa crisis que tuve sí le pegué, ¿no? Pensando que yo estaba en un videojuego y que no pasaba nada, le pegué y no tiene que haber sido una mm, patada suave porque yo soy bastante alto y él es bien pequeño. mm, mm, Y, y en algún momento después se acercó a mí y me dijo que después nos acercamos de nuevo, me pidió disculpas incluso haberse alejado, pero yo lo entendí, o sea, fue bueno tener esa retroalimentación después. mm, Y, mm, sí, eso te podría mm, contar. Yo creo que mm. ahora pensándolo más allá, pienso un poco mi familia, creo que para mi hermana tiene que haber sido doloroso también, el ver sido preocupante, sin duda para mi mamá, para mi papá también. Eh, Creo que pudo haber sido peor, sin duda también. Y seguro hay muchas cosas que no soy consciente o que no vi en mi entorno. Claro. Eh, entonces ¿Viste? tampoco es como que yo diga, hoy recomiendo hacer esto, no sé. Tampoco es Claro, que lo haya intencionado, claro, es algo que pero, sucedió. pero es algo que sucedió y que puede volver a suceder y que le puede suceder a muchas personas. Entonces eso hace que valga la pena atenderlo también con cuidado y con cariño. Ya. Oye, Rodrigo, y dime, tú dijiste, podría haber sido peor. ¿Tú te imaginas qué cosas que podrían haber hecho que esto fuera peor, la experiencia que tuviste tú, tu familia? Sí, de todas formas, o sea, me siento muy agradecido y creo que tengo que partir ahí por reconocer como muchos privilegios que me han llevado a quizás a copiar con esto de una forma más amigable. Sin ir más lejos, si hubiera sido 20 30 años atrás, a lo mejor me hubieran internado al tiro, me hubieran hecho electroshock, qué sé yo. Si hubiera sido quizás de un estrato socioeconómico más bajo, eh, también es más probable que hubiera estado expuesto a otros riesgos. Eh, En ese sentido, creo que estuve como bastante protegido. El hecho de ser un estudiante universitario también y de una carrera ligada a la salud mental como es psicología, me dio herramientas rápidamente para entender un poco lo que me estaba pasando y eso me dio una sensación de control también y también fue como, oye, esto es mío, aléjense ustedes, no me van a decir qué es lo que yo estoy pasando o no van a imponer nada porque yo sé lo que me está pasando y esto es mío, básicamente. Y estaba muy firme en eso. Mm, Eh, mm, y todo lo que viene después también, pues, o sea, integrar eso a la vida, porque significa un quiebre con la vida que uno viene trayendo y con la vida mental, incluso con la identidad. Entonces, el tener estas herramientas teóricas, tener una familia que me quiere también y que tiene recursos para costear una terapia, que es un lujo acá, eh, sin duda fue fundamental. Pues si hubiera sido distinto, quizás podría haber terminado muerto o preso. eh, Quizás todavía, quizás dónde estaría, no sé.
me cuesta pensarlo un poco, pero sí creo que me expuse un poco y que las herramientas que me ha dado la vida y después estoy agradecido, me tienen también aquí, que nos tienen conversando de ello como casi como una anécdota. Qué potente y pudiendo compartir esto con otras personas. Oye, una consulta a lo largo de este proceso, ¿cómo ha sido tu relación con médicos psiquiatras, con tratamiento farmacológico? ¿Has tenido, no has tenido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué? A ver, bueno, igual ahí vale la pena mencionar que mi mamá es químico farmacéutico, pero podríamos decir que desertó del sistema hace muchos años, entonces es como bien anti-alopatía o anti-medicina. Entonces siempre crecí un poco con esas enseñanzas, como buscando alternativas terapéuticas naturales. Dicho esto, bueno, el primer psiquiatra al que fuimos, el doctor Carnet, quizá no digas eso, no, pero bueno, lo dije y lo recuerdo. Me chocó un poco porque era como el modelo antiguo de psiquiatría, él estaba sentado en su escritorio con su computador, casi ni me miró, me hizo algunas preguntas en relación a los síntomas, me diagnosticó, me dejó unos fármacos y chao. Y yo estaba con mis papás y a ellos también le hizo ruido esa forma de operar de él, a mí también, entonces fue como, nos quedamos conformes, fuimos a una segunda opinión, otra doctora, tengo mejores recuerdos de ella en ese sentido, pero tampoco me terminé de acomodar a su estilo. Estos primeros fármacos que me dio el doctor Carné, si mal no recuerdo, era olanzapina, que es un antipsicótico fuerte, y seguramente tiene que haber dado litio igual, no tomé ninguno. Me acuerdo que andaba con la olanzapina, lo tenía como SOS, pero no tomé ninguno. Me acuerdo un momento que mi papá me lo quería dar, igual es como que muñequé con él, y le dije, no, confía en mí, no lo voy a tomar. Ahora, eso obviamente, bueno, estuve con episodios psicóticos como harto tiempo, eh, como que se desarrolló eso en su plenitud, digamos. Eh, Ahora, después llegué a otro psiquiatra a quien he acudido también más recientemente, en el fondo cuando siento que lo necesito, vuelvo donde él. Y fue una evaluación súper distinta, en el sentido más humana. Y desde ahí yo creo que también eso me amansó un poco a considerar que era una buena idea recibir apoyo farmacológico. Me acuerdo que me dio vitamina D, como hartas dosis. Al comienzo dijo que era bueno para mi cerebro y en paralelo carbonato de litio, que es algo que tomo hasta el día de hoy, eh, no de manera continua. Y eso era algo que igual me hacía ruido a veces. Digo, chuta, me lo estoy tomando, después lo dejo. Bueno, el último control que tuve con él en diciembre me dijo que en verdad era que él tenía otro caso de un profesor que también lo hacía de esa forma y que era normal, en el fondo, que de pronto cuando hay momentos en que me noto más irritable, más estresado, ya sea por el trabajo, distintas cosas de la vida, me ha servido a cuidar el litio. Es un estabilizador del ánimo, me deja más parejito, como que me afectan menos las cosas. Por otro lado, también me pasa dentro de esa experiencia que tengo el temor a que un medicamento en ese sentido me cambie, y el temor que yo sé que muchas personas comparten, que me planche emocionalmente, ¿no es cierto? Y que yo aparte soy artista, soy músico, entonces también conecto con mis sensibilidades de ahí. Es una fuente para mí de creatividad, de composición, que no quiero perder y que siento que también es parte de lo que soy. Entonces, en ese sentido creo que el litio me ha ayudado y también tengo la libertad de dejarlo cuando siento que estoy bien y no lo necesito. Es como un bastón en el fondo al que puedo acudir cuando estoy trastabillando o cojeando. Y bueno, el año pasado también le pedí a mi psiquiatra algún fármaco que me ayudara a conciliar el sueño, porque ya llevaba un año como con dificultades para eso. Eh, y desde entonces he estado tomando quetiapina para dormir. Mm, Esa ha sido mi experiencia en el sentido con fármacos. No sé si quieres agregar algo más de tu experiencia, porque has comentado harto y ha sido como bien rico para mí escucharte. Incluso hay cosas que yo no sabía cuando estaba en el proceso terapéutico que hoy día las sé de cómo estás tú, de qué estás haciendo, porque habían otros temas Ajá. que hablábamos. Entonces, para mí es súper interesante porque me permite completar imágenes de ese periodo que compartimos en ese tiempo.
Entonces, claro. no sé si quieres compartir algo más de tu experiencia que haya aparecido o hayas conectado ahora que estabas hablando o está bien con eso. Eh, bueno, no sé si será también, digamos, dirigente como el comentar el uso de drogas en el sentido de, durante ese periodo, que igual puede influir. ¿Cómo, Eh, cómo fue para ti? bueno, como ya contaban, estaba fumando marihuana antes de esto y que de alguna forma contribuyó a esa situación. Recuerdo que cuando pasó esa crisis, obviamente, y como está claro que está ligado al uso de marihuana, dejé de fumar por un mes. Y recuerdo que al mes ya me sentía un poco más estable y volví a fumar. Eh, pero claro, durante ese periodo cuando fumaba volvía a estar psicótico por un breve momento, entonces igual era de riesgo. Y de alguna forma yo como que buscaba eso, yo creo. Entonces ahí hay que tener ojo. Eh, Después de eso seguí fumando y la verdad seguí fumando, ¿no? Ya no me afecta tanto como antes. Y sí, también tuve esa conversación con mi psiquiatra, por suerte ya con él con más confianza. Doctor, yo fumo habitualmente, será contradictorio, contraproducente para los fármacos. Me dijo, mira, en verdad, puede ser que a nivel neuronal como que compitan en el espacio sináptico, podrían llegar a competir, digamos, el carbono retard, en este caso el carbonato de litio con la marihuana. Me dijo que no necesariamente, pero que podía llegar a pasar, en el peor de los casos, que en el fondo que yo fumara como que estuviera anulando como que se contrarrestara en el fondo. Uno de Mm, ellos. Y la verdad es que seguí fumando, ahora fumo menos, sí, la verdad es que lo mezclo con tabaco, en ese sentido es como, no, no ando psicótico por la vida ni espero estarlo, digamos. Y también estoy más estable en otros aspectos. He sido intermitente con el litio, bueno, de hecho ahora hace un par de días que no lo he tomado porque no lo he pillado, a veces no, me cuesta pillarlo en la farmacia, en específico los 400 miligramos que tomo yo, pero no me significa así un cambio abrupto en ese sentido. mm, Eh, ¿Qué más puedo contar? Bueno, en relación a eso, quizá algo práctico, de repente puede ser bueno activar el GES, y eso es lo que pretendo hacer ahora porque también uno gasta dinero, obviamente, mensualmente en fármacos. eh, Y es bueno apoyarse, es bueno tener también ir al psiquiatra es caro, o sea, tampoco uno puede ir a cada rato o ir al psicólogo, pero siempre uno se puede informar un poco y espero que en el sentido de este video, bueno, esta experiencia sirva para quien lo oiga. sí, sí, eso te quería preguntar como qué esperanzas tienes de compartir tu experiencia, qué te gustaría que pasara con tu experiencia o cómo te gustaría que sirviera a otro. Eh, bueno, me gustaría que en el fondo también hablar de estos temas sea algo más habitual y no tan extraño. Eh, Ir eliminando un poco quizá el estigma en el sentido de la sociedad, ir abriendo temas que son sensibles y que son de nuestra experiencia al final, o sea, eh, no hay por qué invisibilizar algo que le sucede a mucha gente y que nos puede suceder en cualquier momento, entonces, sobre todo en el estilo de vida que llevamos en la sociedad, da para muchos trastornos, no sé si quiere llamar así, y en ese sentido mi esperanza es como que a lo mejor alguien lo escuche y se pueda sentir identificado, reflejado y pueda decir, chuta, puta, lo he pasado mal, o a lo mejor no sé, me han rechazado, lo que sea, pero resulta que Mm, se puede superar eso, se puede vivir con eso, o incluso se puede vivir de una forma amorosa y respetuosa. Yo creo que ese es un mensaje importante de mi experiencia que agradezco, que entiendo que no es la que muchas personas han tenido. Así que también mi esperanza es eso, yo creo que cada vez en el sentido, si alguien va a tener una crisis o una emergencia espiritual, que pueda ser de esta forma, acompañado, consentido, y no algo castigado o algo que te vayan a segregar después. Yo creo que ese es un mensaje importante que me gustaría transmitir y que me gustaría ver también en la sociedad. No sé. mm. ¿Algún mensaje que quieras darle a las personas que son pares de experiencia, que han tenido experiencias parecidas a las tuyas y que desde esa paridad puedan quizás reconocer o ver algo de lo que tú has contado en su propia vida? Ujú. Que perdamos el miedo quizá un poco a contarlo, a hablarlo.
la vergüenza. Yo sé que a veces es doloroso, puede serlo también, o sea, no quiero idealizarlo en ese sentido, cada cual tiene su experiencia, pero vale la pena abrirlo también a otras personas porque uno nunca sabe. A lo mejor a mí me habría gustado escuchar una experiencia similar antes o durante ese periodo que viví. En mi experiencia también, que gracias a Rafael también he tenido la oportunidad de hacer par de experiencias, he visto que es transformador, que es bonito, que es orientador. De pronto para una persona no es lo mismo escuchar a un terapeuta o a quien sea, y uno queda con esa sensación como, bueno, ¿y qué sabe esta persona si nunca lo ha vivido? Resulta que, bueno, hay hartas personas que viven situaciones así y mejor que de repente nos podamos pillar también, ¿no es cierto? Que vamos compartir esa experiencia y eso va a contribuir, creo yo, también a que sea algo más normal de conversar y a disminuir la brecha un poco quizás de salud mental que tenemos en el país. Gracias, Rodrigo, por tus palabras, por tu testimonio, por tu historia. Un gusto, Rafa, gracias a ti también por facilitar este espacio y por haberme acompañado desde entonces y hasta el día de hoy.